Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, hermano que me escucha usted. No es casualidad que esté enfrente de la pantalla viendo, más que todo escuchando. No me interesa que vea, me interesa que escuche. Eh, Dios le bendiga. Shalom. Vamos directo a la yugular. Usted sabe que nosotros hemos pedido a Dios para que Dios nos ayude, digámoslo como una especie de campaña, o como usted lo quiera llamar. Y una de las campañas que tenemos es que generalmente cuando la gente está predicando, exhortando, hablando, de alguna manera parece que el protagonista principal de la película no es Jesús. Entonces entendamos una cosa: nosotros podemos hablar aquí de Job, podemos hablar de David, podemos hablar de Salomón, podemos hablar de Pablo, podemos hablar de un sinnúmero de héroes, de siervos de Dios, de hermanos nuestros en Cristo, que obviamente tienen gran testimonio para nosotros de vida. Pero a nosotros no se nos debe olvidar que el protagonista de esta historia es nuestro Señor Jesucristo. Y la brújula nuestra es la palabra escrita, es nuestra brújula. Claro que Dios nos habla en sueños, claro que Dios nos habla de miles de maneras. Hay gente que ha sido tan bendecida que ha escuchado la voz de Dios, y amén por eso. Pero todo tiene que ser a la luz de la escritura. Entonces no se lo olviden. Dos cosas. Primero, el protagonista. Cuando usted escucha a alguien exhortando, predicando, hablando de parte de Dios, el protagonista es Jesús. Entonces hay que hablar es de Jesús. El testimonio es de Jesús. Y nuestra instrucción, nuestra brújula es la escritura. O sea, habiendo dicho eso, quiero compartir con ustedes, y espero que usted revise lo que dice. Por ejemplo, aquí le quiero compartir Daniel, el capítulo es el 6, y vamos a empezar a hablar del verso 1, ¿ok? Dice así: pareció bien a Darío, otra vez repito para que perdió la secuencia. Daniel, el capítulo es el 6 y vamos a empezar con el verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ello 3 gobernadores, en los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Quiero que incluyan aquí el título. El título aquí dice: el mal uso de una verdad. Estaba yo pidiéndole al Señor porque no sabía si poner el mal uso de una verdad o colocar una verdad mal contada. Pero hagamos una cosa: esta primera parte vamos a decirle el mal uso de una verdad. Entonces, atención, continuamos aquí en Daniel. Verso 3, y dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Ahora tengan en cuenta, se constituyeron 120 sátrapas, o sea, gente de rango para el rey. Y después se constituyeron 3 gobernadores. Entre esos 3 gobernadores, Daniel era uno. Dice: y el rey pensó ponerlo sobre los sátrapas y gobernadores, o sea, la cúpula, el estado mayor del gobierno del rey Darío. Entonces había colocado 120 sátrapas, 3 gobernadores, pero de los cuales puso a Daniel sobre estos gobernadores y estos 120 sátrapas. Yo me imagino la rabieta que tenían en el momento que bajó el nombramiento. Entonces, sigue diciendo en el verso 4. Dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, dice, en lo relacionado al reino, al del rey Darío, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel. Y se están refiriendo a la fidelidad que tenía Daniel con respecto a ese rey Darío. Obviamente nosotros sabemos que había una fidelidad de Daniel con nuestro Dios, pero aquí se refiere específicamente a la fidelidad con el rey Darío. Dice: y ningún lo relacionado, en todo el reino, el rey pensó ponerlo sobre todo el rey. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios
O sea, atención. Entonces, el mal uso de una verdad va a empezar a tomar contexto, a tomar sentido aquí. Ellos ya empezaron a maquinar contra Daniel, pero decían, nosotros necesitamos de alguna manera poner la fidelidad de su Dios en contra de la fidelidad al rey Darío. Entonces, dice así, recuerden, Daniel capítulo 6, y ahora vamos a leer el verso 8. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, wow, atención, los 120 sátrapas y los dos gobernadores, recuerden que eran tres gobernadores entre ellos Daniel, se juntaron, pura gente de rango y de poder. Atención para usted y para mí, dice. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Por lambones, todos los gobernadores del reino, los gobernadores, o sea, los dos, los magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, dice, será echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Atención, porque eso va para ti, que no está escuchando esto por casualidad. Se juntaron la gente de rango, y no solo los 120 sátrapas y no solo los dos gobernadores. Llamaron a más gente, llamaron a príncipes, llamaron a magistrados y llamaron a capitanes. ¡Wow! En serio, todos se reunieron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Usted puede llamarle complot, usted puede llamarle el nombre que quiera. Pero a usted no le sucede que cuando usted es hijo de Dios y usted está intentando esforzarse en las cosas del Señor, se unen gente, oiga, y esta gente poderosa. ¿Contra quién? Contra Daniel. Usted va a estar en esa situación muchas veces. ¿Solamente por qué? Por usted ser fiel a su Dios, fiel a las cosas correctas que usted está intentando hacer. Entonces van a venir a conspirar contra usted. Pero usted debe tener algo claro. Recuerde las dos premisas que le mencioné al inicio. El protagonista de esto es nuestro Dios. Es Jesús el protagonista. Y todo tiene que ser pasado a través del filtro de la Escritura. Entonces muchas veces nosotros empezamos a tomar papel, nosotros empezamos a estar dentro del escenario de nuestra vida y decir, uy, se vienen contra mí, pero ellos no saben el Dios que me defiende, y arranca bien, pero tome algo en cuenta, el protagonista no es Daniel, no es usted y no soy yo, es el rey que vive hoy y por los siglos, pero se juntan contra usted porque hay una luz. O sea, en realidad el problema no es contra Daniel, en realidad el problema es contra el rey de Daniel, que no es Darío, que es el Dios de Daniel. Quiero que tenga eso claro, para que usted y yo no nos creamos nada, pero usted está ahí porque tiene una luz. ¿Y esa luz de quién es? Es la luz que Dios puso ahí, que emana de Jesús y la pone dentro de nosotros, no por nosotros, pero van a venir contra usted, porque usted y yo somos representantes del Señor en la tierra. Le estoy hablando al que es representante de Dios en la tierra solo por su misericordia. Y usted que todavía no ha recibido al Señor y Salvador, le exhorto a que lea la Escritura y pida a Dios que le dé luces con relación a esto. Ahora, esta es una oportunidad que generalmente cuando usted escucha las prédicas empiezan a exaltar el nombre de Daniel. No se equivoque, usamos a Daniel porque hay atributos que hay que ver en Daniel, hay cosas, hay testimonio que aprender de Daniel, pero no se trata de Daniel, se trata del Dios de Daniel, porque el Dios de Daniel es el Dios suyo y es el Dios mío. Entonces no empecemos a equivocar, porque de manera sutil empezamos nosotros a idolatrar a Daniel. Como mucha gente
que empieza a tener buenos testimonios de parte de Dios y entonces hace a un lado a Dios como protagonista y ellos son los protagonistas entonces tú ves a la gente por ahí llamando, ay, a mí me encanta cómo predica el pastor Juan Pérez, a mí me encanta cómo predica el pastor Marcos González, ay, a mí me encanta el cura fulano de tal. Cuidadito con eso. Una cosa que nosotros le tengamos amor y cariño solo por la misericordia de Dios, porque Dios pone hombres y mujeres como nosotros, burros, vasos, y estamos llenos, valemos por lo que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si emana luz, si emana sabiduría, si emana cualquier cosa, no es porque eso es de nosotros natural, Dios lo puso ahí. Así que cualquier tipo de riqueza que el hombre tenga dentro y que tenga valor eterno es porque Dios lo puso, porque Él es el protagonista de esta película, de nuestras vidas. Y esto tiene que pasar por el filtro de la escritura. Hasta ahí vamos bien. Por eso les digo, ahora miren lo que está pasando aquí. Se está usando una verdad para perjudicar a Daniel, como ya estos sátrapas y estos gobernadores se unieron y empezaron trajeron más gente para que lo ayudara, trajeron príncipes, magistrados, capitanes. Y eso lo van a hacer con usted mientras tenga la luz de Dios dentro de usted. Usted va a estar en sus trabajos, en su universidad, en su escuela, en su colegio, en su casa, con su familia, inclusive con amigos, con quien sea. Y si usted tiene una luz de Dios y Dios le pone un proyecto, le pone una visión, le pone una meta, y usted está cada día esforzándose por hacer las cosas de Dios, ¿qué cree que va a suceder? Se van a unir y van a conspirar contra usted, pero usted no puede bajo ninguna circunstancia pensar que usted es la estrella de la película, porque en eso es que nos estamos equivocando. La gente está pensando que los protagonistas somos nosotros, entonces estamos poniendo como, y le estamos entregando corona a hombres y mujeres que son de Dios, a mí no me queda la menor duda, pero entonces le estamos poniendo coronas y le estamos poniendo a hombres y mujeres que no son ellos los protagonistas. Entonces estamos idolatrando a Pablo, estamos idolatrando a Salomón, estamos idolatrando a Pedro, estamos idolatrando a la Virgen María, y después salen 2, 3, 4, 5 predicadores, 4, 5, 6 coach religiosos, porque ya no son ni predicadores, son coach de vida, que te hablan de ellos, pero no hablan de Dios, porque está sucediendo exactamente lo mismo que al inicio en Génesis. Pero ese no es el tema, eso lo conversaremos para lo que usted y yo vamos a llamar segunda parte. Lo que quiero que tenga pendiente en este momento es que una verdad mal usada puede ser de perjuicio para el hombre o mujer que está en Cristo Jesús y en los negocios del reino. Porque estaban usando estos sátrapas y estos gobernadores y toda la gente de poder se unieron y conspiraron contra Daniel. Pero otra vez le repito, ojo, Daniel es el portador de alguna manera de luz, es la persona que está representando en la tierra en ese momento al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no es a Daniel, no se puede equivocar, no se me equivoque y no pierda la visión por donde no es. Es Daniel de quien estamos hablando, pero el problema siempre fue el Dios de Daniel. Es para que usted y yo no nos creamos nada. Ay, me están atacando a mí, la cosa es contra mí. Claro que va a ser contra usted, va a ser contra mí, si hacemos algo de parte de Dios. Pero ¿por qué no van a atacar? No van a atacar por el Dios nuestro, no por nosotros. No se esté creyendo la gran cosa usted, porque usted y yo no somos nada si eso que Dios depositó en nosotros no lo hubiera depositado. Entonces, vamos a continuar. Recuerda que estamos en Daniel y el capítulo es el 6. Y ahora vamos por el verso 10. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, mira lo primero que hace Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Atención, se lo voy a repetir. Dice, esto lógicamente lo hicieron, conspiraron contra Daniel, pero sin Daniel, ¿ok? Porque esa era la trampa. Siempre van a conspirar contra usted
siempre y cuando la visión o lo que usted quiera hacer en la vida, el propósito de Dios en su vida, tenga que ver con los negocios del reino. ¿Cuáles son los negocios del reino? Algún proyecto que Dios puso en tu vida. ¿Cuáles son los negocios del reino? Dios quiere que tú prosperes en tu hogar, que prosperes con tus hijos, que prosperes en la universidad, que prosperes en el colegio, que prosperes en cualquier lugar, pero claro, necesita que prospere para que tú seas representante de Dios aquí en la tierra, haciendo cualquier cosa que tú haces en su nombre. Eso es un negocio del reino. ¿Me están entendiendo o no? El negocio del reino es obedecer a Dios, y cualquier cosa que tenga que ver con obedecer la voluntad de Dios es un negocio del reino. Entonces ellos lo sabían, entonces hicieron todas estas reuniones, conspiraron contra Daniel, pero sin Daniel. Ahora, fíjense lo que Daniel hace. Cuando Daniel se entera y supo que habían firmado este edicto, está clarito que van con la cabeza de él. Pero Daniel no se amalaya y empieza así: ay, ¿por qué contra mí? Ay, ¿por qué yo? Es lo que yo no entiendo. Dios ya no me quiere. No salgo de una cuando me meto en otra. Sí, bubú. Bueno, ahí tienen. Miren, y lo primero que Daniel hace no es que, ay, tengo el problema y ahora voy para el banco, o voy para el hindú para que me preste, o déjame correr para la financiera. Apenas el problema viene, él no va a decir, no, déjame ir con Obatalá, o déjame ir con Changó, o voy con Yemayá, o voy con la Virgen María, o déjame ir con este pastor que sabe un chingo, o déjame ver si pongo la prédica de Juan Pérez, porque Juan Pérez, ay, predica bien bonito y tal vez Dios me quiere decir algo a través de él, o déjame, yo voy para de este man que es cura, que es presbiteriano de la Unión de los Sacrificados de San Francisco de Asís. No fue para ninguna de estas cosas, que todas esas cosas en su momento Dios las puede usar, claro que sí, pero eso no fue lo que hizo Daniel. Si usted tiene un Dios, y al Dios que usted le sirve, el Dios verdadero, ¿qué hizo Daniel? Dice la escritura, no digo yo, otra vez, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa. Lo primero que hizo Daniel, entró a su casa y abrió la ventana de su cámara, de su recámara, de su cuarto, que daban hacia Jerusalén. Fíjense, y eso no es casualidad, porque recuerden que Jerusalén significa ciudad de paz. O sea, eso es algo simbólico. El hombre va a buscar paz porque ya el hombre debe estar alterado. Lo están buscando para matarlo a él porque él sabe que es contra él. No, tiene que estar clarito que no es contra él, es contra su Dios, pero van con él. Entonces dice, y se arrodillaba, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daba gracias. No iba como quejadumbroso. No iba siempre, ay, un buzón de queja del Señor. Ay, Señor, yo quiero, Señor, ¿por qué? No. Fue a dar gracias. Eso es lo primero. Pero fue a hablar con su Dios. Pero fíjense lo interesante. Dice, como solía hacer antes. Se dan cuenta que Daniel es igual que usted y que yo. Dios me libre, nosotros no estamos a la altura de Daniel. Sí, claro que sí, Daniel, hay un libro de Daniel, desde Dios le honró. Pero dice, como solía hacer antes. Significa que esta oración que hacía él cuando abría la ventana de su cámara que daban a Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día, lo había dejado de hacer, pidió fuerza. Le pasó como Superman y la kriptonita. La fuerza de nosotros está en la palabra de Dios y en mantener coinonía con Dios a través de la oración, no a través de tu romanticismo, no a través de tus sentimientos y no a través de lo que tú crees que es como Dios cree que tú piensas que nosotros pensamos. Al estilo Cantinflas. Ahora te lo voy a decir en español. Nosotros tenemos un gran problema y eso ya se metió a la iglesia. Nosotros no sabemos el poder, nosotros subestimamos el poder de la oración y de todo el tipo de ministerio que hay. El ministerio, a mi juicio, más difícil es de la oración. Los miércoles en mi pueblo, que son miércoles que se llama de oración, todas las iglesias debían estar abarrotadas de gente y siempre van 2 o 3 gatos. ¿Dónde está la gente que se levanta no solo temprano, sino y tarde y para orar a Dios? De hecho, la única parte en la escritura donde habla de algo sin cesar, sin detenerse y sin parar, es con relación a la oración. La escritura dice, orad sin cesar. Entonces, ¿tú crees que Dios es loco? Entonces siempre, y ese no es el tema ahora, siempre Dios, ¿cómo sale uno de la casa sin orar? Pregunta, ¿cómo uno va hacia su casa sin orar? ¿Cómo tú vas a tu trabajo sin orar? ¿Cómo tú vas a la universidad sin orar? ¿Cómo tú vas a hablar con alguien sin orar? Tú no sabes con qué persona es que tú estás interactuando y tú crees que tú eres Superman.
Este tipo tenía 120 sátrapas, 2 gobernadores, quién sabe cuántos príncipes, quién sabe cuántos capitanes, quién sabe cuántos magistrados, que eran personas de rango, no eran ningunos pendejos. Eran gente de poder al de rey, era gente rica, era gente de alta alcurnia, era la gente de poder. Si usted lo traspola este año, eran los gobernadores, el ministro, el príncipe, el Juan, yo no sé quién, todos los que tienen estos nombres pomposos y que tienen millones en el banco y que tienen propiedades y tienen. Eran la gente que tenía influencia sobre el rey, tanto así que lograron que el rey firmara el edicto sin que de momento recordara a Daniel. Recuerden que él, cuando escoge a estos sátrapas y a estos gobernadores, puso a Daniel sobre ellos. Y usted me va a decir a mí que el rey Darío no sabía que esta era una costumbre de Daniel. El rey lo sabía, pero en ese momento llegaron los susurradores al oído para ir contra Daniel. Y eso va a pasar en la vida tuya, amigo, amiga, hermano, hermana, tu desconocido que no sé, que está del otro lado escuchando a este burro, que Dios está usando. Pilas con eso, mi brother. Están conspirando contra ti y tú no lo sabes, y cuando te enteras lo primero que tú haces es relajado. No te relajes. Daniel fue corriendo, tengo que hablar con Dios, y fue y retomó algo que había dejado de hacer, porque la escritura dice como solía hacer antes. Bajó el guardia, bajó la guardia, y los conspiradores van contigo porque tú estás debilitado, y Satanás y sus huestes lo saben y usan este montón de gente para conspirar con lo que tú vas a hacer. Entonces, cuando tú tienes un plan y tú dices, ay, si Dios conmigo, ¿qué contra mí? Pero tú vas orando pensando que es el piloto automático de que vamos, que no va a pasar nada porque yo soy un hijo de Dios. Pero tú te acuerdas que tú eres un hijo de Dios cuando viene el problema y viene el vendaval, pero ya antes se te olvidó orar, se te olvidó los ayunos, se te olvidó congregarte, se te olvidó hacer las cosas que dice la escritura. Pero como tú quieres vivir de tu sentimentalismo y tu romanticismo y tu sabiduría humana que saben a caca, entonces después tú quieres usar a Dios como un bombero. Entonces, claro, este Daniel, que nosotros admiramos como siervo de Dios, dice que ella había olvidado, no lo hace como acostumbraba. Pero cuando se vino el problema, sabe que tiene que ir al Padre, no hay más nadie a quien recurrir para que a nuestro rescate. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, que dice, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y ya usted sabe lo que pasó. Fueron con el rey, le contaron el chismecito, porque lo que quieren es la cabeza tuya. Entonces, cuando un jefe te llama a ti, cuando algún colaborador te llama a ti, cuando algún papá te llama a ti, cuando alguna mamá te llama a ti, cuando algún tío te llama a ti, o cuando te llama cualquier persona que tiene influencia sobre tu vida, para insultarte, para gritarte, para pegarte, para echarte, para lo que sea, para cobrarte, para ofenderte, entonces, ¿tú qué haces? Ay, Señor, ¿por qué a mí? Bueno, los más valientes dicen, tranquilo, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vamos, si voy con Dios. Tú vas con Dios, pero no estás haciendo lo que la escritura dice que tú tienes que hacer. Pero cuando el problema viene, ahí sí, ay Dios, no es mencionar a Dios, ni hablar de Dios. Hay que hablar conforme dice la escritura que hay que hacerlo, y hay que hacer las cosas conforme dice la escritura. Por eso le dijo, ya tengo meses en esto, tenemos una campaña, porque primero el protagonista de cualquier prédica, exhortación, lo que sea que usted va a hacer en la calle, en su casa, en su hogar, en donde se encuentre, en el baño, en el carro, en el metro, en el bus, donde sea que usted va, el protagonista de la película es nuestro Señor Jesús, no usted y no yo. Porque uno tiene que hablar es de Jesús, y usted puede contar un testimonio, usted puede contar un milagro, usted puede contar un sueño, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero tiene que aterrizar en Jesús. Eso fue lo que él dijo. Mira, ustedes creen que en ella, en la palabra, sí van allá a vida eterna, pero todas ellas dan testimonio de mí. Toda la Biblia habla de Jesús. Usted y yo tenemos que hablar de Jesús, no de usted y no de mí. Usamos gente como testimonio, perfecto, pero valemos por el Dios nuestro a quien le servimos, no por nosotros. Y la otra campaña es
por el amor de Dios, deje de estar hablando en su nombre. Y hay que hablar en el nombre de Jesús. ¿Cómo usted se atreve a hablar en el nombre de Jesús? O a hablar, a aconsejar, a predicar. O puede ella sale de su casa y se va a la casa de un amigo, sale de su casa y se va con un funcionario y sale de su casa y se va a hospitales, a clínica, bombero, a lidiar con gente y habla con gente sin tener conocimiento de la pinche palabra poderosa de Jesús. No sea irresponsable. Entonces fíjense lo que pasa. Ya después que ellos conspiraron contra él y ya lo lograron, firmó el rey el edicto. Y cuando el rey oyó de este asunto, dice que le pesó en gran manera. Estamos en el verso 14. Recuerden que estamos en Daniel capítulo 6. Entonces dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel.